seca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Javier Cercas escribió el año pasado uno de los libros más vendidos, el libro de no ficción más vendido en España, Anatomía de un instante. Es un libro que trata de analizar, de investigar, de abordar la imagen de los guardias civiles comandados por el teniente coronel Tejero, que el 23 de febrero tomaron el Congreso de Diputados de España. Dice esto, dice Javier Cercas: fue muy difícil entrar en el 23 de febrero. La realidad del 23F aplasta literalmente. Ocurre como el 11 de septiembre. Todos los escritores, incluso los mejores, como Don DeLillo, han fracasado al tratar de escribir una novela. La realidad tiene tal fuerza dramática, tal potencia simbólica, que resulta avasalladora. Hay otra razón por la que tuve que elegir la no ficción. Al meterme ahí, vi que importaba más la realidad que la ficción. Se trata de un libro que nos encantó, la verdad, nos fascinó. Son más de 400 páginas en torno al golpe del 23 de febrero. Dice, entre otras cosas, este hombre, Javier Cercas, no invento nada, pero hay procedimientos novelescos, hay leitmotiv, hay ritorneros, hay cambios de puntos de vista, hay hechos contados desde 3 perspectivas distintas, hay hipótesis. Obviamente es un ensayo, una crónica escrita como una novela. ¿Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas? Nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrina ni con lugar. Muy bien, España es el tema de esta semana. España es el tema central, obviamente, en el golpe del 23 de febrero que intenta abordar Javier Cercas. Es un hecho histórico profundísimo, innegable, es muy difícil llevarlo. Dice en un momento Javier Cercas: fue muy difícil entrar en el 23F, lo complicado es elegir qué cuentas hay que saldar con todo lo que hay. Te metes en el 23F y te desborda. Es una tremenda floración arborescente de historias, leyendas y ficciones. Hoy en La Máquina de Pensar vamos a pasar una entrevista exclusiva a Javier Cercas, donde hablamos pura y exclusivamente de anatomía de un instante, del golpe del 23F. Van a ver cosas muy, pero muy interesantes, entre ellas qué fue lo que alimentó el golpe de Estado, y se van a sorprender. Todo el mundo conspiraba contra Adolfo Suárez en la España de 1981. Quiero agradecer también, el lunes estuvimos hablando con Osvaldo Paz y Miño, es un crítico literario ecuatoriano. Quiero agradecer que el vínculo fue hecho, el nexo, a través de Carlos Echinope de Letras Uruguay, y también quiero agradecer que el vínculo con Javier Cercas fuera hecha, nos ayudó el crítico literario español Ignacio Echeverría. Pero ahora vamos a un pique. Solo a mirarla. La voz de la poesía, el arte de imaginar a ritmo de palabra. Imagina la voz y habrá poesía. Imagina la voz, la columna aérea de Luis Bravo sobre poesía. Esa voz imaginante, aquí, en La Máquina de Pensar. Presenta este espacio el narrador Libros. Es que, fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Ahora, dentro del perro,
Probablemente esté demasiado oscuro para leer, ¿no? Pero lo que sí está clarito es el narrador libros. Gabriel Pereira y Ellauri. El narrador @arinet.com.uy. Presenta Imagina la voz. Muy bien, le damos la bienvenida a Imaginar la voz a Luis Bravo, al poeta Luis Bravo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo? Llegando aquí desde Solimar a hablar unos minutos sobre Miguel Hernández. Miguel Hernández. Sí, se están cumpliendo 100 años, ¿no? del nacimiento en Orihuela, en Alicante, de este poeta de niño, pastor de cabras, que tú sabes que en el registro del Colegio de Santo Domingo, de los padres jesuitas de la ciudad alicantina donde él nació, en el registro del 24 al 25, un tal Miguel Hernández, de 15 años, ex alumno primario de ese colegio, inscripto en las clases para niños pobres, según dice el texto, el documento, deja sus estudios, porque es orden de su padre que se dedique a lo que es su tarea, ser pastor de un rebaño de cabras del país. Y forzar ese destino y esa voluntad paterna le llevó los siguientes 10 años de su vida, prácticamente. De hecho, el padre de Hernández nunca comprendió lo inútil de hacer versos de su hijo. No le perdonó su abandono de Orihuela. Sí, ni siquiera cuando estuvo un poco consagrado o algo, ¿no? Nunca lo admitió como escritor, digamos. No, tampoco su adhesión a la República. De hecho, no asistió al entierro de los restos mortales de su hijo, que murió en las cárceles franquistas en el año 42 de una fiebre tifoidea adquirida allí en situaciones sanitarias pésimas. Pésimas. 32 años tenía, ¿no? 32 años. No tenemos mucho tiempo hoy para explayarnos mucho más. Tendríamos que decir que entre el año 32 y 37 aproximadamente, que es cuando él está en Madrid, produce en esos 5 años un cambio enorme de su formación anterior, de su formación provinciana, que se hizo en base a libros de cooperativas populares, de bibliotecas populares, y sobre todo en base a lo que los hermanos Marín le proporcionaron. Uno de los hermanos Marín era José Marín, Pepe Marín, cuyo anagrama es Ramón Sijé, el protagonista de esa elegía a Ramón Sijé, porque se muere joven, antes que él, que yo creo que es posiblemente, para mí, una de las elegías más extraordinarias escritas en lengua española, y que adquiere una grandeza mayor todavía si sabemos que durante el periodo en que Hernández está en Madrid y que se acerca a una nueva estética, la estética de las vanguardias, a la poesía impura, digamos, porque él está muy cercano a Neruda, y luego al surrealismo con Vicente Alexandre. Durante ese periodo, su amigo Ramón Sijé y la gente de Carlos Fenol y los amigos de allí que tenían la revista El Gallo Crisis, están muy disgustados con sus cambios, muy disgustados. Están alejados, fuertemente alejados, ideológicamente alejados, tanto en lo estético como en lo político. Lo que hace aún más grande la elegía que aparece en su libro El rayo que no cesa, porque es una elegía a la amistad, y a una amistad que en ese momento estaba distanciada, estaba rota, sí, profundamente rota, ¿no? Cuando se muere Ramón Sijé. Era el que empezó con poetas y con unas revistas de origen católico. Él era muy católico, después se fue, claro, porque fue variando en su católico, evolución, ¿no? Y además él tiene esa formación de los dominicos. Lo que tenemos acá es la canción del esposo soldado, para escuchar. Pertenece al libro Viento del Pueblo, que lo publicó Ediciones de Socorro Rojo en Valencia en el 37,
Y según dicen los historiadores, es uno de los 2 libros más leídos y populares entre los integrantes de la milicia republicana española, junto con El romancero gitano de Federico García Lorca. El libro, Viento de Pueblo, no por casualidad abre con la elegía dedicada a García Lorca, que se había muerto unos pocos meses antes, o sea, un año antes, porque este es del 37. Y tiene un prólogo de Tomás Navarro Tomás, tiene una dedicatoria a Vicente Alexandre, tiene una carátula con una ilustración, tiene un subtítulo que después se perdió, que se llama Poemas en la Guerra, y uno dice, qué clase impresionante, qué tipo de personas, qué humanidad hay detrás de esta gente que está peleando con nada en las trincheras, porque vamos a entendernos, el ejército republicano tenía muy poco para pelear, muy poco armamento, muy poco disciplina, muy poco uniforme, muy poco todo, y sin embargo tenían esto, ¿no? O sea, alguien que escribe, alguien que publica, alguien que y de enseña, urgencia, ¿no? Que escribe de urgencia, ¿no? Y que después va y que lo reparten entre los soldados. Y va a recitar la poesía a las trincheras. Bueno, y sobre eso, recita, y es una cosa que Tomás Navarro lo dice en el prólogo, como él recitaba. Hay una famosa foto de Hernández recitando entre los soldados, que es la que usó Joan Manuel Serrat en la carátula de su disco, que este año se reeditó, dedicado a Miguel Hernández, un trabajo magnífico de Serrat. Y entonces dice Navarro, exaltando los ánimos de los camaradas, haciendo vibrar los campos de aplausos enardecidos. Habla de las recitaciones, una palabra rara. A mí me llamó la atención la palabra recitaciones. Viste que es una mezcla, o sea, no es recitado, no es el participio pasivo. Sí. Es una mezcla de recitar y reunión o acción, que le da una cosa como más actual. La grabación la hizo Alejo Carpentier en el año 37, gran escritor cubano, en París. Y es lo único que ha grabado de Miguel Hernández. Es una maravilla tener esto, aunque no suene muy bien. Los voy a dejar con una descripción de cómo muestra Tomás Navarro, para que los escuchas se imaginen. Esto se llama Imaginar la Voz. Exacto. A este poeta recitando con esta descripción. El contexto en que va. En el efecto de sus recitaciones, las cualidades de su estilo hallan perfecto complemento con las inflexiones de su voz, su cara curtida por el aire y el sol, y su traje de recia pana, en su justillo de velluda piel de cordero, y en el carácter de su dicción fuertemente marcada, con el sello fonético del centro regional de donde proviene. Sus ademanes son sobrios y contenidos, y su expresión es enérgica, grave, concentrada. Hay una ardiente exaltación en el recogimiento de su gesto y en la fijeza e intensidad de su mirada. La dignidad del tono, del ritmo y del concepto hacen hervir en sus labios, en muchos pasajes, las resonancias épicas del romancero castellano. Esto es Miguel Hernández, Canción del Soldado, Canción del Esposo Soldado. He podado tu vientre de amor y de vencerá. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero tu ver surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi tierra, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece
Muy bien, este era Miguel Hernández, canción del esposo soldado. Se escucha mal, pero es un testimonio, ¿no, Luis? Sí, tiene el valor del documento, tiene el valor de ese contexto en el cual Hernández lee este poema en plena guerra. Recordemos que ya después él queda preso y en el 42 escribe un último mensaje. Está en algunas ediciones en las que yo tengo de Aguilar, hay a letra a mano escrito: una eterna sombra, soy una cárcel con una ventana, ante una gran soledad de rugidos, soy una abierta ventana que escucha, por donde ver tenebrosa la vida, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Muy bien, este era Luis Bravo en La Máquina de Pensar. Después de la pausa continuamos con Javier Cercas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo. Estaba encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Cuarta edición. Informe Nacional. Cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese
ese momento todo el sufrimiento cobraré seguro, juro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, y ahora fineza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi quemar. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día debe venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente, impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser otro día. La la ya, 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 la la ya. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya, la la ya, la la ya, la la ya. A pesar de usted, a pesar de usted. A continuación vamos a escuchar la entrevista que le hiciéramos a nuestro autor temático de esta semana, al escritor español Javier Cercas, sobre su libro Anatomía de un instante. Quiero agradecer el contacto con Javier Cercas, fue gracias a el escritor y al crítico literario Ignacio Echeverría. Muy bien, le estamos dando la bienvenida en la máquina de pensar aquí en Radio Uruguay, en la ciudad de Montevideo, al escritor español Javier Cercas. ¿Cómo andás, Javier? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, le digo a la audiencia que Javier Cercas nació en 1962 en Ibahernando, en Cáceres, y es autor de 5 novelas que han sido traducidas a más de 20 idiomas. Entre ellas, conocerán los amigos y amigas de la máquina de pensar, sobre todo a la novela Soldados de Salamina, pero bueno, hay otras novelas, El inquilino, El vientre de la ballena, La velocidad de la luz. Su obra consta también de un ensayo, la obra literaria de Gonzalo Suárez, y de un último libro que insisten todos en decir que es de no ficción, que se llama Anatomía de un instante. Es un libro en torno al golpe de Estado al 23 de febrero, aquel de Tejero. ¿En realidad es un libro en torno al golpe de Estado o en torno a una imagen del golpe de Estado, Javier? Pues es un libro en torno a una imagen del golpe de Estado. Es decir, es un libro en torno a un instante que queda reflejado en las imágenes de televisión. Y bueno, a través de ese instante y a través de esa imagen intento entender a el protagonista de esa imagen, que es Adolfo Suárez, el presidente del gobierno en aquel momento. Intento entender el golpe de Estado, intento entender la transición política desde la dictadura a la democracia en España y, en definitiva, los últimos 60 años de la historia española, a través de ese minúsculo agujerito visual en el tiempo. Aclaremos a los amigos y amigas de la máquina de pensar que la imagen a la que se refiere Javier es aquella que vimos todos, donde está Tejero, la Guardia Civil encañonando a los diputados en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de España, de las Cortes, y donde todo el mundo está desaparecido, o todo el mundo está tirado al piso, salvo Adolfo Suárez, que está sentado en su escaño, es el único que permanece sentado mientras los militares, en este caso los guardias civiles, lo apuntan y le dicen que se tira al suelo. Sí, esa es la imagen, Hay una grabación que
ustedes, bueno, por lo que habrán visto ustedes, y de hecho lo que ven los españoles cada año, en el aniversario es de 5 segundos, 10 segundos. Bueno, esa grabación del golpe de Estado consta de 35 minutos y es un documento absolutamente extraordinario. Y yo me he basado, sobre todo para escribir el libro, en esos 35 minutos, pero lo que hago es, insisto, hurgar en ese minúsculo instante, porque la pregunta que yo me hice fue una pregunta absolutamente elemental, es la pregunta que sería un niño, ¿no? Cuando unos militares entran en el Parlamento a tiros, gritando que la gente se tira al suelo, pues lo normal es tirarse al suelo, es lo que todos hubiésemos hecho. Vamos, yo particularmente me hubiese ido al sótano directamente, pero resulta que hubo 3 personas que no lo hicieron, y la pregunta es por qué precisamente esas 3 personas no lo hicieron. Una de ellas era Adolfo Suárez, las otras 2 es quizá más, son los otros 2 protagonistas del libro, desde luego, pero Adolfo Suárez quizás está en el centro de todo, ¿no? Porque es el más enigmático en mi modo de ver, es decir, ese gesto es un gesto que, en mi opinión, mi intuición antes de empezar el libro es que significaba algo fundamental, algo esencial, y en torno a eso gira todo. Javier, antes de empezar a hablar del libro Anatomía de un instante, me gustaría hablar un instante del prólogo de este libro que vos lo titulás Epílogo de una novela. Quisiste escribir una novela en torno a esto y no pudiste escribir. Se plantea que este es un libro de no ficción, una especie de crónica, pero en la primera página estableces que la televisión es el principal fabricante de realidad del planeta y el principal fabricante de irrealidad del planeta. Y al mismo tiempo decís que el golpe del 23 de febrero es el único golpe grabado por televisión. ¿Esa es la causa de que del problema de que este golpe parezca una película? Sí, vamos a ver, es decir, yo al principio, cuando me obsesioné con esa imagen, todos los escritores partimos, por lo menos yo parto de obsesiones, ¿no?, de imágenes. Entonces la imagen acerca de la cual yo quería escribir un libro era esa imagen de la que hemos hablado, ¿no? La de Adolfo Suárez quieto en su escaño mientras disparan sobre él. Me pregunté por qué él precisamente hace eso. Bien, entonces mi instinto, porque yo soy un escritor de ficción, soy un novelista, fue escribir una ficción. Y efectivamente escribí una novela, una ficción, de la cual tuve primero una versión, luego otra versión. Lo que pasa es que no acababa de funcionar. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que no funcionaba por lo siguiente, porque me pareció que era redundante escribir otra ficción en torno al golpe de Estado del 23 de febrero. Y me explico. En España hay una cantidad enorme de fabulaciones, de medias verdades o simplemente de mentiras en torno a ese golpe. Es decir, se ha escrito muchísimo, pero se ha escrito haciéndonos creer que determinadas cosas que son mentira en realidad son verdad, y no lo son. Ocurre que los historiadores no se han ocupado del golpe de Estado. No se han ocupado porque no hay documentos acerca del golpe de Estado, es decir, no hay papeles, y entonces no ha habido historia, una historia seria, digamos, científica, entre comillas, académica, acerca del golpe. De manera que me pareció redundante, me pareció superfluo añadir una ficción a todas esas ficciones. Y lo que intenté, por tanto, fue ceñirme rigurosamente a la realidad. Lo cual no quiere decir que el resultado final del libro no sea una novela. Yo no estoy seguro de que no sea una novela. En realidad yo creo que el libro es una exploración acerca de qué puede hacer la novela en el siglo XXI. Yo creo que es una mezcla de géneros y que probablemente la mezcla de géneros resultante sea también una novela, solo que una novela extraña, una novela donde en vez de ser todo inventado, todo es real, ¿no? Los libros que yo he escrito, tú mencionabas Los soldados de Salamina, muchos intentan explorar los límites de la novela, los límites entre la realidad y la ficción, etcétera, etcétera, y este lo hace de esa forma un tanto peculiar y quizá desconcertante en un principio. Sí, a mí Soldado de Salamina claramente va en el tema, uno hasta en Soldado de Salamina uno se pregunta qué parte es verdad y qué parte es ficción, ¿no? Hay un cuestionamiento. Y también en Soldado de Salamina, yo encuentro aquí en Anatomía de un instante, hay un sondeo no solamente de lo que es ficción y lo que es realidad, que bueno, aquí son todos datos reales, sino que también de lo que de dónde está el bien y dónde comienza el mal, ¿no? Son las dos en un pantano en que uno se va metiendo de a poco y uno duda, digamos. Lo primero que me impresionó de tu libro en Anatomía de un instante, cuando planteas el golpe de Estado, es decir, un grupo de guardias civiles que toma el Congreso de España en un momento muy crítico de la transición o del gobierno español, ¿no? Es la frase que decís: nadie en España, salvo un puñado de personas, movió un dedo para defender la democracia.
Esto es muy duro aceptar eso, pero es la realidad. Esto es, digamos, el aspecto más áspero del libro, pero no queda más remedio que hacerlo, que decir la verdad. Es decir, se ha montado en España una especie de mito de que, en fin, el pueblo español y los dirigentes fueron los que pararon el golpe. Es totalmente falso. No es cierto. Nadie salió a la calle. Yo no digo que ante unos tanques la población tuviera que, en fin, que tomar el Palacio de Invierno, por así decir, es decir, que salir a la calle y enfrentarse a las armas y todo esto, pero es que no lo hizo, digamos, el pueblo, por usar esa palabra, ni lo hicieron las organizaciones, es decir, la Iglesia estaba reunida eligiendo al representante español, es decir, la primera figura de la Iglesia en España. Lo que hicieron fue marcharse a su casa. La organización de los empresarios no dijo ni una sola palabra. Todos los políticos que estaban fuera del hemiciclo se callaron, o sea, del Parlamento se callaron. Algunos se escondieron, o hubo quien huyó, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que simplemente el país se inhibió. Lo que ocurrió fue que hubo una especie de pánico a la repetición de una guerra civil, como la que habíamos padecido a mí, Javier, 60 años atrás. A mí me toca de cerca porque yo vivía en ese entonces en España, vivía en Palma, Mallorca, y es cierto, las calles vacías, todo el mundo mirando a ver en qué iba a terminar eso. De la misma forma que familiares también en Valencia, bueno, en Valencia fue un poco más duro, ahí salieron los tanques a la calle, pero en realidad todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a pasar con el golpe de Estado. Nunca lo había visto como en tu novela o en tu libro, Anatomía en un instante, tan tajantemente dicho, nadie en España movió un dedo para defender la democracia. Bueno, algunas personas, muy poquitas personas, muy pocas personas. El rey que paró el golpe, algunos militares que se jugaron el tipo, y fundamentalmente, muy pocos, pero fundamentalmente los tres tipos. Por eso, esos tres tipos que se quedan de pie son muy significativos. Es decir, la soledad de esos tres tipos, de esos tres hombres que, al entrar los golpistas en el Parlamento, permanecen en su sitio pese a las balas, su soledad es significativa de la soledad que experimentaron quienes defendían la democracia en aquel momento de España. Y lo increíble, lo contradictorio, lo marcás vos muy bien, y es con esas paradojas de la historia, que los tres, Adolfo Suárez, presidente que estaba renunciando, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente y un teniente general del ejército franquista. Los tres venían de orientaciones no democráticas y no parlamentarias. Claro. Yo hablo de los héroes de la retirada, tomando un término de Hans Magnus Enzensberger, que es un pensador alemán. Él habla de que el siglo XX ha generado unos héroes que no son los héroes de la conquista, de la victoria, como los héroes tradicionales, sino héroes justamente de lo contrario, de la retirada, héroes que huyen de lo que habían hecho, ¿no? El ejemplo de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, ¿no? que acaba con el comunismo, ¿no? En la Unión Soviética, o que contribuye al final del comunismo, ¿no? En España eso es clarísimo. Estos tres individuos son tres grandes héroes de la retirada. Adolfo Suárez, son tres tipos que desmontan el franquismo, ¿no? Pero renunciando a sus propios principios. Por eso yo hablo de una ética de la traición, la ética de aquellas personas que son capaces de traicionar el pasado, traicionar sus propios principios, traicionar sus errores para construir aciertos. Santiago Carrillo traicionó el mito de la república, el mito del comunismo, para construir una democracia. Gutiérrez Mellado traicionó el ejército de Franco, el ejército de la Victoria, para construir un ejército democrático. Y Adolfo Suárez fue el mayor traidor de todos. Era un hombre que venía del falangismo, que venía del partido fascista, es decir, del corazón del franquismo, y traicionó todo eso para construir una democracia. Y lo hicieron en muy poco tiempo. Sin esa ética de la traición, sin esa capacidad de traicionar, sin esa capacidad de ganar retirándose, España no hubiese pasado de una dictadura a una democracia, por un lado. Y por otro lado, lo significativo es que sean precisamente esas personas, aquellos que habían, en fin, que no querían saber nada de la democracia, quienes se convierten en los únicos defensores de la democracia aquel día, ¿no? Quienes son capaces, al menos, de jugarse el tipo por la democracia aquel día. Otra paradoja es que en el momento en que, en ese instante que estamos hablando, en ese momento, los tres se mantienen frente a las balas, no se tiran al piso, no se tiran al suelo, enfrentan al golpe. Quizás fuese un momento de gloria, y después de ese momento,
su vida política no hace más que disminuir y caer en decadencia, los tres. Claro, la recompensa es la destrucción. Es decir, ninguno de los tres vuelve a salir adelante. Mi punto de partida es ese gesto de quedarse ahí, que es un gesto que ha visto todo el mundo, ese gesto significa algo. Es decir, los gestos no son gratuitos. Para mí eso es lo esencial. Todo gesto, aunque sea instintivo, porque obviamente esos tres personajes no piensan lo que están haciendo en aquel momento. Actúan de forma instintiva, no se piensa. Cuando te están disparando, no estás reflexionando acerca de nada. Estás actuando instintivamente. Esa actuación instintiva significa algo. Entonces el libro lo que intenta es explorar el significado de ello. Y ya no me acuerdo lo que me has preguntado. No, que los tres, que lo brillante, digamos, o lo novelesco es que los tres llegan en su momento cumbre o, digamos, de apogeo frente a las cámaras y después simplemente desaparecen después de ese problema, digamos, lo superan, vencen y después son vencedores. Sin embargo, a los 2 años o menos de 2 años ya no funcionaba ninguno en la política española. Nada, al cabo de nada. O sea, inmediatamente. El general Gutiérrez Mellado desaparece inmediatamente, Adolfo Suárez casi inmediatamente, luego tiene una leve resurrección. No, porque la gente no quiere saber nada de los traidores. O sea, me explico, ¿no? Sí, podría ser eso, o podría ser... No quiere saber nada. Yo te digo, una interpretación mía, podría ser también que... Son gente que se sacrifica muchísimo, ¿no? Que sacrifica su carrera por ello. Dime tu interpretación, ¿cuál es? No, mi interpretación es que esos tres que se mantuvieron bajo las balas y no se tiraron al piso, están dando una lección, digamos, de dignidad que no todo el mundo después quiere verla, ¿no? Porque en contraste, lo que decías en la frase, nadie en España movió un dedo para defender la democracia, es una frase muy dura que todo el mundo obviamente quiso, no sé si olvidar, pero por lo menos disminuir. Javier Cercas, si me esperas una pausa, continuamos esta charla después de la tanda. Claro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El sábado 5 de junio a las 19:30 se presentará la Banda Sinfónica de Montevideo, dirigida por su titular, el maestro Miguel Pose, en el Auditorio Adela Reta. Participarán la soprano Sandra Silvera y el tenor Rubén Bodiagian, interpretando arias de óperas, romanzas y dúos de zarzuela. Este concierto se realiza conmemorando los 125 años del Círculo Católico en el Uruguay. El Círculo Católico pone a disposición del público en general el remanente de localidades en forma gratuita, las que pueden retirarse en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930. Soy Juan Boroviov, actor de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Cuartito Azul, un musical de tango. Texto y dirección Mariana Perkovich, con La Mufa en vivo. Sala Zabala Muniz, localidades limitadas. Comedia Nacional, temporada 2010. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos esta entrevista, esta conversación con Javier Cercas. Él es el autor de Anatomía de un Instante. Estábamos hablando de esa frase tremenda que hay en el libro de que nadie en España en su momento, en el momento del golpe de Estado, en ese día, movió un dedo para defender la democracia. Pero hay otro concepto más duro y más impresionante para el que lo lee, que es cuando estás planteando la trama del golpe, la creación del golpe. Hablas de, como si fuera una especie de embrión, hablas de una placenta del golpe, lo que iba alimentando el golpe, y de repente decís una frase que más o menos dice así: en España, en el mundo político español,
todos conspiraban contra Adolfo Suárez. Bueno, es que esto es un hecho inapelable. Mira, yo tengo una opinión, creo que se desprende del libro, una opinión bastante buena, notablemente buena, de los políticos, de la clase política en general y de la clase dirigente en general en aquel momento. Es decir, aunque no la tenía antes, después escribiendo este libro la he tenido, no la he recuperado, la he tenido, ¿no? Aunque de joven pensaba que la transición de la dictadura a la democracia había sido un apaño, en fin, un enjuague, una chapuza. Escribiendo este libro me di cuenta de que era muy difícil hacerlo, de que pasar una dictadura a una democracia sin que se produjera una guerra civil, que era lo que todo el mundo esperaba, era realmente difícil. Por lo tanto, mi opinión de la clase política en general de ese momento es positiva. Sin embargo, en los meses, diría en el medio año que precedió al golpe, el comportamiento general fue catastrófico. Es decir, la situación era muy difícil y todo el mundo, se comportó de forma notablemente irresponsable. Intentando cargarse a Adolfo Suárez, que era quien había hecho la transición, estuvieron a punto de cargarse la democracia. Y entre todos ellos incluye al rey, que se comportó, que luego paró el golpe, que a la hora de la verdad fue quien paró el golpe, pero que en los meses previos al golpe se comportó con irresponsabilidad, con imprudencia. Esto en parte es lógico, porque todo el mundo estaba estrenando la democracia y no sabía muy bien cómo funcionaba. Es natural. Una explicación que la das, porque obviamente cuando decimos que casi todo el mundo conspiraba contra Suárez, una cosa sorprendente del libro es que se plantea que los sindicatos, veían con buenos ojos que alguien quitara a Adolfo Suárez del medio, que no quería renunciar y encabezar un gobierno de unidad. Los partidos políticos, incluso hasta el PSOE, también estaban conversando el tema. La monarquía, el rey Juan Carlos, también conversaba a ver cómo podemos quitar a este hombre del medio. Yo creo que la explicación, y la das muy bien, es que España nunca había vivido en democracia, llevaba unos 4 años viviendo en democracia, y no se diferenciaba la institución de la persona. O sea, Adolfo Suárez era el presidente, había que quitar al presidente y estuvieron a punto de cargarse la institución. Eso es exactísimo. Es una falta de entrenamiento, está claro, ¿no? Estaban estrenando instituciones, estaban estrenando parlamentarismo, vida democrática. No sabían muy bien cómo se hacía aquello. Y a eso se sumaba una situación tremendamente difícil, porque había una crisis económica bestial, el terrorismo era salvaje, no querían la democracia, y Suárez estaba completamente desarbolado. Los 4 años esos fueron realmente durísimos para él, y era un hombre desarbolado física, moralmente, políticamente, en todos los sentidos, y los partidos políticos realmente no sabían cómo quitárselo de encima, y estaban dispuestos a apretar el acelerador hasta límites temerarios, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hicieron los socialistas, ¿no? Y muchos otros. En ese momento hay que aclarar, sí, que esos años fueron de mucha crisis, no solo por el terrorismo, no solo por el desempleo, el paro era muy grande, no solo por la inflación o por el petróleo que había subido mucho, es decir, una serie de factores negativos que hacían que había que quitar a Suárez del medio, y como Suárez no quería renunciar, todo el mundo estaba viendo la forma de quitarlo, aunque no fuera dentro de la Constitución. Sí, era bien visto incluso por Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, la idea de sustituir a Suárez por un militar era bien vista por muchísima gente, porque parecía que era necesario un tipo fuerte, y en fin. Eso era peligrosísimo, porque los militares estaban esperando a que alguien les entreabriese la puerta para destruir la democracia. Y claro, les entreabrieron la puerta y ellos entraron en el Parlamento, y a lo bestia, ¿no? Eso fue una irresponsabilidad salvaje. Y Suárez, a quien todo el mundo consideraba muy poquita cosa, y un tipo sin personalidad, y en fin, el chico de los recados del rey, demostró que tenía temple y demostró que tenía carácter, sí. Eso es lo que significa ese gesto, en mi opinión, que todo el mundo creía que era muy poquita cosa, y a la hora de la verdad nunca sabes quién es el más fuerte, y él fue el más fuerte. Ahí está una especie como de consigna de este libro, Anatomía de un instante, que es la frase de Borges, ¿no? Hay una frase de Borges, que ahora no la recuerdo, pero que dice más o menos que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Exacto, es una idea muy borgiana, y es una idea que para mí es muy exacta. Hay momentos en la vida de los hombres y en la historia de los hombres cebados de sentido, preñados de sentido, momentos en que están
Es como si toda la biografía de los hombres y la historia, en fin, quedase resumida en ellos, ¿no? Y el instante al que alude el título es uno de ellos. Y en ese momento yo creo que Adolfo Suárez realmente sabe quién es, ¿no? Y que los españoles sabemos quiénes somos. Sabemos de qué lado está cada uno y en fin, la cara que tenemos en el espejo. Sí, es el momento que hay que dar la cara. Javier, un detalle que me parece muy sorprendente, o a mí me hizo ver las cosas diferentes, fue el papel desempeñado por el rey Juan Carlos y por la monarquía. El libro hace comprender que la peripecia vital de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, esperando durante muchísimos años a que le dieran una oportunidad para ser rey. Y cuando es rey, intenta defender en primer lugar la monarquía como si fuera una especie de partido político o de grupo. Claro, para el rey lo esencial era la monarquía, luego venía todo lo demás. Es decir, el rey no es que sea demócrata en 1969, pongamos, ¿no? Sí. Franco muere en 1975. El rey lo que quiere es conservar la monarquía. Y para conservar la monarquía comprende que la única solución es crear una democracia. Y por eso apoya el nacimiento de la democracia española, ¿no? Lo esencial obviamente es la monarquía para él, eso es inapelable, pero sabe que no puede. El rey hereda en España, es que quizá esto habría que explicarlo, ¿no? Sí. Y otras cosas supongo para el público de Uruguay. Pero en fin, el rey hereda los poderes de Franco, es decir, poderes absolutos, y se da cuenta de que eso no puede funcionar así, es decir, de que él, si quiere seguir siendo rey, tendrá que ceder poderes, y por eso crea una democracia. Y claro, para él lo esencial es eso, conservar la monarquía, conservar el trono. Y en el momento del golpe de Estado, el 23 de febrero, en lo que piensa fundamentalmente es eso, en conservar la monarquía. Lo que ocurre es que se da cuenta de que sin democracia no habrá monarquía, y por eso se apega a la democracia. Sin embargo, está muy bien, pero al exhibir al rey paso a paso defendiendo, digamos, su cargo de monarca, la monarquía, en un país donde los anteriores monarcas habían sido expulsados, echados. Claro. A tiros, él trata de compaginar la democracia parlamentaria con la monarquía, pero entre paréntesis, que no es ni más ni menos que lo que hacen el resto de las monarquías en Europa, ¿no? Tratar de manejarse para que no los echen, ¿no? Claro. En el caso del rey Juan Carlos aparece en determinado momento alimentando parte de esa sensación de que había que echarlo a Adolfo Suárez a como fuera lugar. Sí, porque el rey nombra a Suárez un poco como hombre de circunstancias, es decir, para pasar de una monarquía, para pasar de una dictadura a una democracia había que hacer una operación muy extraña, muy dolorosa, muy fuerte, brutal. Hay que pensar que se consigue que, una cosa totalmente inverosímil, que el parlamento franquista, por así llamarlo, un parlamento totalmente amañado, se haga el harakiri, o sea, se suicide, o sea, los propios parlamentarios voten por su abolición. Esto es una cosa totalmente inverosímil, una cosa increíble, ¿no? Por la abolición del propio sistema. Esto es un ejemplo de la operación más rocambolesca quizá de la transición, ¿no? Y Suárez lo consigue a base de engaños, de mentiras, de trampas, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que para pasar de una dictadura a una democracia había que sufrir un desgaste brutal. Entonces se lo encarga un tipo a quien él puede manejar, como Suárez, un tipo joven, ambicioso, resistente, trapacero, que es capaz de decir una cosa y la contraria, etcétera, 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 a quien el rey cree que va a durar muy poco tiempo, porque no le considera un estadista. Lo que pasa es que Suárez va ganando elecciones, hace esa operación asombrosa, que es pasar de una dictadura a una democracia muy poquito tiempo, y luego hace una constitución y construye un sistema democrático, y se va creciendo, por así decir. Lo que ocurre es que llega un momento en que, primero, Suárez no le hace caso al rey, y esto al rey le irrita mucho, y en segundo lugar, que efectivamente Suárez cae en una decadencia notable. Entonces el rey lo que quiere es quitárselo de encima. Aquel a quien había él impuesto, se lo quiere quitar de encima. Bueno, y por eso conspira también contra Suárez, por eso empieza a hacer manejos raros con militares y con gente para que el presidente desaparezca. Pero bueno, eso forma parte del mecanismo natural, ¿no? Javier, quizás una de las del cerno de este libro, uno de los cernos de Anatomía de un Instante, es precisamente cuando tú aclaras que cómo Adolfo Suárez le mintió sistemáticamente a los militares, diciéndoles, por ejemplo, franquista, ¿no? Al ejército franquista, diciéndole, no, yo no voy a legalizar al Partido Comunista, va a haber una democracia pero sin Partido Comunista, es decir, a las Cortes diciendo, tienen que aprobar este referéndum por
por X motivos, digo, los va engañando y los va defraudando a una velocidad sorprendente, que es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Cómo los militares se dejaron engañar tanto. Pero se llega al cerno de este libro en un capítulo donde escribes tú: ¿son los vicios privados de un político virtudes públicas? ¿Es posible llegar al bien a través del mal? ¿Es insuficiente o mezquino juzgar éticamente a un político y solo hay que juzgarlo políticamente? ¿Son la ética y la política incompatibles? ¿Y es un oxímoron la expresión ética política? El tema de los medios y los fines. Eso yo creo que es uno de los centros del libro. Es decir, en el libro intento, no sé si responder, pero formular con la mayor complejidad un enigma para mí. Es que es un político, ¿no? ¿En qué consiste ser un político? ¿Y en qué consiste la ética de un político? ¿En qué consiste para un político actuar bien y actuar mal? Eso es muy complicado. La práctica indica que a menudo se llega al bien a través del mal, es decir, a través de determinadas perversiones morales. Por ejemplo, la mentira, el engaño. Sin el engaño, España no hubiese... Sin los engaños de Adolfo Suárez, esto es muy duro reconocerlo, pero es así, porque la política es... no sé si hay un oficio más duro que ese, pero es un oficio muy duro, moralmente muy duro. Por eso dice Max Weber que el político no puede aspirar a salvarse moralmente. Los políticos van al infierno, dice Max Weber. ¿Verdad? Porque venden su alma al diablo, porque pactan con la violencia. Es decir, la política consiste en pactar con la violencia legítima del Estado. Y quien pacta con la violencia pacta con el diablo. Y quien pacta con el diablo no puede aspirar a salvarse. Eso es lo que hace, en mi opinión, un político puro. Y por eso Suárez, que fue un político puro, le ha guardado finalmente un destino trágico, duro, ¿no? Eso es el destino que espera al político de verdad, que tiene que usar medios perversos, a veces, para obtener fines razonables y fines buenos incluso, ¿no? Esto es difícil admitirlo, pero me temo que no queda más remedio que admitirlo. Es la idea como de que digamos, individualmente el individuo, el político se sacrificaría su alma o lo que fuere. Eso es. en pos del bien común, para lograr un bien común. Eso es. Esto a veces, que se llega al bien a través del mal, es la excusa, a menudo, de los tiranos y de los... ¿verdad? Es una ética mal interpretada, es una ética cínica, y es la gran excusa de los criminales, ¿no? En política. Pero si ignoramos eso, si ignoramos la tragedia real del político, el hecho de que tiene que usar el mal a veces para llegar al bien, de que si no usa el mal jamás obtendrá el bien, si no entendemos esa tragedia no entendemos la vida política. Javier, el pacto con la violencia. Sí, ese es digamos, uno de los cernos. El otro cerno, digamos, de este libro que yo veía era que para estas cosas, estos hechos históricos ocurrieron aquí también en Uruguay, en la transición, la idea de que la historia está digitada o que hay gente que más o menos la va dominando, llevando, hay un guión, queda claro en Anatomía de un instante que es muy compleja la historia, son muchos los actores, es como una especie de hormiguero y las cosas se dan al final sin guión, digamos. Claro, o sea, el político es aquel que es capaz de, muchas veces, sobre todo en situaciones extremas, de improvisar, de no oponerse totalmente a la historia, sino de orientarla, de encauzarla, ¿no? Eso me parece que es así, es decir, una cosa tan compleja como era en aquel momento la transición a la democracia, no se planeó. Y si se hubiese planeado, no hubiese salido bien. Sí. O una cosa más simple, digo, para terminar un poco esta entrevista, más simple, como puede ser un golpe de Estado.